mis estudiantes del Seminario Teológico Bautista, vamos a continuar con la clase de Wolfhard Pannenberg. La cuarta tesis dice de la siguiente manera: la revelación universal de la divinidad de Dios no se realizó todavía en la historia de Israel, sino solo en el destino de Jesús de Nazaret. En cuanto en dicho destino aconteció anticipadamente el fin de todo acontecer. Vamos a explicar primeramente. La revelación universal de la divinidad no se dio todavía en Israel, en el sentido de que, a pesar de que Israel era una nación, Estado, y Dios se reveló, podríamos decir que Dios se reveló de una manera local, no a nivel universal. El yavismo llegó a alcanzar hasta las fronteras, hay profecías para las naciones. Sin embargo, no tuvo un alcance universal. Solo la revelación de Dios va a tener un alcance universal en el destino de Jesucristo, o sea, a partir del Nuevo Testamento. Eso es lo que está explicando Pannenberg. Y también dice que en el destino de Jesucristo aconteció anticipadamente el fin de todo acontecer. Wolfhard Pannenberg pone énfasis en la resurrección de Cristo. El futuro se ha adentrado en el presente. En ese sentido, ahora estamos, el futuro ya no es nada nuevo para nosotros los cristianos, porque si Jesucristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos en el futuro. En el destino de Jesucristo se ha anticipado el futuro. En ese sentido, lo que a nosotros nos espera en el futuro no tiene que decirnos nada a nosotros, nada novedoso. Lo novedoso ya pasó hace 2000 años en la muerte y básicamente en la resurrección de Jesucristo. La quinta tesis dice: el acontecimiento de Cristo no revela la divinidad del Dios de Israel como un suceso aislado, sino solo en cuanto es un miembro de la historia de Dios con Israel. No podemos separar Antiguo y Nuevo Testamento. Ya en el primer siglo hubo intentos de entender de diferente manera el Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento. Marción fue en el año 200, 300, una herejía, muchas herejías que surgieron, una de ellas de Marción, el cual veía que Yahvé, el Dios carnicero, el Dios sangriento, no podía ser el mismo, el Padre de Jesucristo, de Logos. Entonces identificó dos dioses diferentes, uno de amor y otro de sangre, de Geza. Y compuso su canon y estableció a las Paulinas y al libro de Lucas como inspirados y rechazó todos los libros, también el Antiguo Testamento. Entonces, si bien eso pasó hace muchos años, hasta el día de hoy hay muchos teólogos liberales que entienden que el, el Jesús dicho por el Antiguo Testamento, el descendiente de David, el que debe venir de la descendencia de David con esas tradiciones judías, con ese bagaje cultural, doctrinal judío, no es el mismo que el Jesús que ha elaborado la iglesia primitiva. Y ahí dicen que va mitos, leyendas, es resurrección, divinidad. Entonces hacen una diferencia entre el Cristo judío y el Cristo de la iglesia, de la fe confesante. Pero sin embargo es el mismo. Aquí me gusta lo que dice Pannenberg. Dice que no podemos aislar a Cristo de la historia de Israel. Está unido. Y básicamente ese es un principio bueno, bíblico. El cristianismo, ¿qué sería del cristianismo sin la historia de Israel? No tendríamos Santa Cena, la iglesia, los inicios de la iglesia están en la sinagoga,
mucho de las cosas que el cristianismo tiene su origen en el judaísmo. Entonces, no podemos aislar el cristianismo de la historia de Israel. Están unidos. La sexta tesis dice de la siguiente manera. En la formación de concepciones extralingüísticas de la revelación en la iglesia cristiano-pagana se expresa la universalidad de la autorrevelación escatológica de Dios en el destino de Jesús. Aquí Pannenberg hace un análisis del cristianismo que sale de Palestina y se introduce en otras culturas, básicamente en el mundo griego heleno. Entonces el cristianismo llegó a Alejandría, a la capital del conocimiento, y ahí tuvo algunas similitudes con la filosofía griega y muchas discrepancias. Puede haber algunas similitudes, pero también hay muchas discrepancias entre cristianismo y filosofía griega. Es un hecho que a través de la historia de la iglesia se ha asumido mucho en la teología a Platón y Plotino, especialmente Orígenes Orígenes y Agustín eh, en el siglo IV, 400. Y en 1300, 1250, Anselmo y Tomás Aquino van a beber de la filosofía aristotélica. Entonces, mucho de la filosofía ha permeado dentro de la teología. Y aquí Pannenberg está explicando que eh, esas discrepancias que han tenido, ¿no? Para el pensamiento gnóstico, la revelación acontece como una comunicación directa. Para el gnóstico, la persona que no es cristiana, él podía encontrar en su concepto a Dios de una manera directa, eh, meditando, yendo más allá del conocimiento, más allá de su inteligencia, está ese chispazo de vida que puede encontrar de una manera mística. Eh, en cambio, la revelación eh, cristiana es indirecta. Dios se revela a través de la historia y por sus obras poderosas. Y en el Nuevo Testamento Dios se revela por Jesucristo, Dios hombre. Para el pensamiento gnóstico la revelación no tiene lugar en el nous, en la mente, sino que supera las capacidades del nous y se dirige únicamente al neuma. Para el cristianismo la revelación no es algo solamente para gente dotada, está al alcance de todo aquel que tiene ojos para leer, no es no es un conocimiento arcano reservado para algunos pocos elegidos. Esa es la diferencia con la filosofía gnóstica. El cristianismo es para todos. Y bueno, la gracia, los que han alcanzado la gracia o los que tienen la gracia de Dios y su espíritu. Y por último, la séptima tesis dice, la palabra de Dios se relaciona con la revelación, como predicación, como precepto y como relato. En un sentido, la palabra de Dios eh, es como promesa. Dios le promete a Abraham eh, que le va a dar una tierra, una descendencia, pero todo un tiempo vive en base a esa promesa, hasta que Israel entra a tomar posesión de la tierra, esa promesa se hace historia y, y- y- y se concluye una etapa de la historia. Luego va a haber otra historia, Israel va a ser destruido, el reino del sur va a ser destruido y los profetas van a visualizar la historia, la llegada del Dios hombre, del Emanuel, ¿no? Entonces, eh, eh, la palabra de Dios es como una promesa. Por otro lado, también la palabra de Dios es como un precepto, en el sentido de que
En el Antiguo Testamento, Dios se exige por la ley y los mandamientos. El pueblo tenía que hacer caso. Entonces, las leyes y los mandamientos de Dios son palabra de Dios también. Y por último, también la palabra de Dios está como querigma. Cuando hablamos de querigma, obviamente estamos hablando del Nuevo Testamento y de la predicación de los primeros discípulos de Jesucristo, una predicación apostólica, y a esto llamamos el querigma, la predicación de la iglesia, predicación de ese Cristo sufriente, apasionado, pero también ese Cristo que escatológicamente va a volver dentro de poco. Estas serían las 7 tesis de Pannenberg. Por favor, les pido a los estudiantes que memoricen las 7 tesis, porque el examen va a ser básicamente de estas 7 tesis. Muchas gracias y hasta la próxima.